Y ahora sí estoy grabando. Ya. Ya, la clase les contaba va a durar menos, porque vamos a terminar un bloque ya. El primer bloque de este curso se trata de ilustrar, que es lo que hemos ido haciendo, la administración o gestión de personas en el Estado, los cambios que ha tenido, la evolución, ver algunos datos estadísticos, ver de qué se trata el sistema de dirección pública, poder hacer algún tipo de análisis numérico esencialmente respecto a la edad que tiene la gente, el género, hombre o mujer, etcétera. Y ahora vamos a ver un poco vamos a seguir con el sistema de dirección pública y también vamos a ver reformas que ha tenido el Estado. El Estado yo diría que en los últimos 25 años ha tenido dos grandes reformas, ¿ya? Una, la ley 19882, que ustedes la van a tener que leer, como les dije, y es la que establece el sistema de alta dirección pública. Y además, no solo establece el sistema de dirección pública, sino que además fija los concursos de departamento, o sea, abre el tema del mérito. Hay alguien que está hablando y me desconcentra, lo voy a poner mudo a todos. Ya, ahí sí. Entonces, la idea es cerrar este bloque, ¿ya? ¿Y cómo cierra este bloque? Bueno, cierra con sus comentarios, con su análisis, cierra con los míos, por supuesto, y la próxima semana vamos a cambiar el horario de la clase y la vamos a fijar a las 1 de la tarde, ¿ya? Yo les conté la vez anterior de que yo tengo una visión del Estado y que es muy difícil no transmitirla cuando hago la clase, porque muchos temas, si bien son específicos y son objetivos, hay varios que no. Y hay varios en los cuales es inevitable que uno deba o tenga que manifestar su opinión, e incluso hay algunas preguntas de ustedes que también me llevan un poco al camino en el cual uno entra a decir no lo que está científicamente probado, por así decirlo de alguna manera, sino la opinión que tiene uno. En ese contexto, yo creo que es súper necesario que vengan otras personas a hablar con ustedes, cosa que cuando terminemos este bloque, ustedes hayan visto más de una visión de lo que se trata la gestión de personas en el Estado. Yo a este bloque le doy harto énfasis, porque el resto de cosas que vamos a ver es materia que está en los libros, o sea, usted la va a leer y la va a conocer, yo se la voy a explicar por supuesto, vamos a poner ejemplos prácticos, le vamos a dar un valor agregado, pero yo creo que el mayor valor agregado para ustedes es que puedan comprender cómo funciona el aparato del Estado. Naturalmente, nunca lo va a comprender al 100%. La idea es que se vaya con algo, ¿cierto? Cuando esté enfrente del mundo laboral, pueda decir, mira, esto funciona de tal manera, estas son las lógicas, estos son los instrumentos, estos son los sistemas que hay, y yo más o menos tengo nociones de que esto funciona bien, mal, a media, etc. ¿Ya? Entonces ya lo coordiné con la universidad y el próximo miércoles va a estar con ustedes, yo también voy a estar, y vamos a ver si abrimos esta clase a más gente. Va a estar una persona que fue ex ministro, fue ex intendente, fue ex alcalde, y además tiene un plus, que es que tiene un máster en políticas públicas en la Universidad de Harvard, ¿ya? Que es el ex intendente Claudio Rego. No sé si lo ubican, deberían conocerlo. Hace poco fue intendente, fue candidato presidencial cuando fue con la expresidenta Bachelet en la primera vuelta, etc. Entonces, la idea es que él, que ha estado en los distintos ámbitos, fue ministro, fue alcalde, fue intendente, les cuente un poco cuál es su visión de la gestión de personas en el Estado. Probablemente en el futuro yo traiga otras personas a que hablen con ustedes quizás menor tiempo, ¿ya? Como él es una persona con alta experiencia, es un político conocido, ha estado en varios cargos, tiene estudios afuera, es conferencista de universidad extranjera, la idea es que ustedes le hagan hartas preguntas y lo expriman y puedan requerir toda la información que ustedes necesiten. Creo que es una buena oportunidad para que ustedes también busquen respuestas. Ya probablemente en el futuro después tengamos otro tipo de personas que también les van a contar cómo es la gestión de personas en el sector público. Vamos a tener jefes de gestión de personas, vamos a tener en la línea, si uno pudiera decir, de una empresa privada, gerente de administración y finanzas. Vamos a tratar de complementar esa visión, cosa que ustedes tengan la mía, tengan la de una autoridad pública, tengan la de gente que trabaja en gestión de personas. También es súper importante que ustedes escuchen no solo como la macrovisión de una personalidad que tiene connotación pública, sino que también conozcan
la visión que tiene la gente que trabaja haciendo esto, que también es algo bien relevante. Entonces, por eso la idea es cerrar esto hasta donde lleguemos, lo vamos a hacer de una sola tirada, por lo tanto, cuando terminamos, y hasta ahí llega la cátedra. La idea es cerrar este bloque, y después va a venir una etapa posterior en la cual vamos a traer gente, y vamos a conversar con ella. Una vez que se acabe o se agote esa instancia, vamos a seguir con el resto de los contenidos de las cátedras. ¿Les parece? Ya. Excelente. Así que traigan, Sí, profe. está ahí todo bien preparado para que sea entretenido para todos, para que sea entretenido para él, sea entretenido para usted. Y en el fondo no siempre uno tiene acceso a conversar con la gente que ha ocupado cargos importantes de manera directa, entonces una buena posibilidad de que ustedes tengan ese acceso que no siempre es tan simple. Dentro de lo que vimos en la clase anterior, avanzamos harto. Bueno, ya salimos de la parte introductoria y entramos a lo que se llaman los sistemas de cargo en la administración pública o la tipología de cargos que hay en la administración pública. Entonces dijimos que fundamentalmente hay plantas, que son una minoría dentro del Estado, pero las cuales son las que tienen mayores reglas, ¿cierto? Cuando alguien no es de planta, estoy repasando, por si acaso, es contrata u honorario. Esas son las calidades como típicas que hay en un servicio público. La gente a la cual le aplica la carrera funcionaria es a la gente de planta. Existe un concurso excepcional, que es el de tercer nivel jerárquico, que es de jefe de departamento, en el cual puede postular la gente a contrato, cuando, dijimos, tiene 3 años de antigüedad. Y existen otros concursos, como el de ingreso y el de alta dirección pública, en el cual puede postular cualquier persona que cumpla con los requisitos, ¿ya? Esos son fundamentalmente los tipos de cargos que hay dentro del Estado, y les traté de contar un poco cómo se accedía a ellos. Y también dijimos que había otro tipo de cargos, que eran los de exclusiva confianza, en los cuales alguien a ti te nombra, por así decirlo, dedocráticamente, y también te vas cuando esa confianza expire o se acabe. ¿Alguien quedó con alguna duda de eso o fue claro para poder avanzar? Perfecto. Profe, Dígame. ¿me escuchas? Sí. Si podría repetir nuevamente las leyes donde estaba esta información. Es una sola, ¿ya? Porque al final hay Ya. una ley, sí, que resumió todo esto y lo sintetizó en una, que es la ley 19.882 del año 2000. Perfecto. Yo se las tengo Ya. que subir en algún minuto, como parte de la documentación. Ya, ¿y la 20.955 qué era? 20, Que también la mencionó. ya, perfecto. La ley 20.955 es una ley que reformó esta ley, la 19.882, y la perfeccionó. La perfeccionó fundamentalmente en ámbitos que son del sistema de alta dirección pública. ¿Ya? Ya. Que usted ha estudiado. Entonces, eso fundamentalmente, bueno, vimos la estadística. Profe, ¿nos está compartiendo pantalla o no sé si que es que todavía no? ¿No les estoy compartiendo pantalla? Ya. No lo está haciendo. Ahora sí. Ya, pensaba que lo estaba haciendo. Entonces, perfecto. Gracias por la observación. Tenemos esta gran ley que refunda todo, que es la que regula la nueva política personal de los funcionarios públicos. ¿Qué hace esa ley? Fundamentalmente, crea el sistema de dirección pública, que vimos más o menos lo que era, crea la Dirección Nacional del Servicio Civil, que no es otra cosa, como dijimos, que este gran departamento o entidad que ve la gestión de personas en el Estado, que antes eso no existía, sino que está digregado en las distintas unidades de gestión de personas que tienen todos los ministerios, subsecretarías y servicios públicos. Se crearon algunos, en realidad no se crean acá, están creados antes, pero creo algunos incentivos de desempeño y remuneraciones, que también los vamos a repasar hoy día. Y establece una bonificación por retiro, que no sé si la explicamos la vez pasada, pero sí recuerdo que vimos que su efecto práctico en el número de personas que están en edad de jubilar no había sido el esperado, ¿cierto? Uno revisando la estadística, lo que se daba cuenta era que la gente que estaba en edad de jubilar o próxima de jubilar en los últimos años aumentaba. Por lo tanto, uno asume que la gente no se ha ido.
Esta ley 19.882 establece una nueva política personal. Nosotros hemos escuchado siempre, y yo me imagino que ustedes que son estudiantes de administración pública también lo han escuchado muchas veces, que el Estado necesita una reforma que lo modernice, ¿cierto? ¿Alguien le ha dicho eso alguna vez? Que hace falta una reforma o que hace falta modernizar el Estado, mejorarlo, capacidad computadora. Ya, eso es como bien típico, incluso no solo lo sabe un estudiante de administración pública, sino que es noticia que está más o menos siempre en el debate público, sale en los diarios, sale en la televisión, y hay hartas visiones respecto a cómo el Estado se debería modernizar. Lo que uno como persona que estudió administración pública, o ustedes que son estudiantes, debería tener claro, es que en los últimos 25 años se han hecho reformas. Una es esta ley, con el sistema de alta dirección pública, más la parte que hablaba del incentivo al retiro, y la Dirección Nacional del Servicio Civil. Y aparte hay un sistema de bono, de incentivos remuneracionales que viene del año 98, que esta ley lo perfeccionó, y que también vamos a ver de qué se trata y qué incidencia tiene respecto a la gestión de las personas. Y a pesar de que se han hecho estos como dos grandes esfuerzos, incluso económicos por parte del Estado, vamos a ver que aún existe la demanda de las personas, de la ciudadanía, de la opinión pública, si uno lo quisiera decir de otra manera, por reformar el Estado, por mejorar. Entonces, existe una visión, a mi entender, arraigada en la sociedad, en la cual se ve el sector público como algo antiguo y que no se rige por los cánones de lo moderno. Y eso uno podrá decir, podrá argumentarlo desde el punto de vista de lo hecho, pero esa visión está muy arraigada en la gente y es muy frecuente que uno la escuche. En lo personal, yo soy de la idea que el Estado de Chile debe estar atrasado unos 20 o 30 años respecto a Estados que son más modernos, ¿cierto? Yo creo que hay harto atraso. Entonces, mi opinión es que el juicio que tiene la gente es cierto. Pero no comparto el juicio de que el funcionario público es malo, es flojo, es incompetente. Yo creo que más que hablar de esa manera, yo diría que las personas se desempeñan en un medio que es poco motivador. Y nosotros vamos a revisar algunas cosas ahora y nos vamos a dar cuenta cómo los distintos incentivos, leyes o cosas que se han creado realmente no inciden en la gestión o en el trabajo que hacen las personas. Cuando uno toma decisiones de política pública, como cambiar el esquema de incentivo de los funcionarios públicos, tiene que medir esos impactos. Hay que ver si eso realmente, esos gastos, porque son importantes, están contribuyendo o no a que la ciudadanía reciba mejores servicios. Y ese es el fin para el cual uno trabaja, ¿cierto? Profe, Dígame. para usted, ¿cuáles serían los desafíos más importantes, así como a nivel global, que tiene el Estado chileno en el mediano y largo plazo? Mira, vamos a revisar algunos ahora, pero los vamos a ver con los datos. Entonces vamos a llegar a las diapositivas donde están los datos. Yo creo que en lo esencial, en lo principal, yo te diría que como está diseñado el sistema de gestión de personas, no está hecho para que la gente entregue lo mejor de sí. O sea, tenemos un grupo de gente, primero, que se rige por reglas distintas, pero coexisten haciendo trabajos similares. Eso es bien extraño. Por ejemplo, tenemos estas tres categorías, ¿cierto? Y tenemos gente de planta y gente de contrata que a veces hacen lo mismo. Eso es llamativo. Segundo, de una opinión muy personal, me parece que alguien traje 20 años de institución pública y lo echen de un día para otro, por ejemplo, porque cambió un gobierno, que eso también lo conversamos, y se vaya sin ninguna indemnización, me parece que es casi hasta poco ético. Y en tercera categoría tenemos gente honorarios que no tiene previsión y que últimamente recién ahora, en los últimos 3 años, con las leyes que han sacado, la gente tiene acceso a sistemas previsionales de salud. Entonces el Estado tiene un sistema de empleo primero precario. Segundo, tiene un sistema de metas que lo vamos a revisar, que no conduce a que la gente se alinee con la estrategia organizacional. Y vamos a verlo eso cuando revisemos los resultados de los desempeños de las personas, se van a dar cuenta que eso no está alineado con lo que uno observa en el Estado. Yo creo que eso es lo principal. Hay quizás otras reformas. Hay gente que siempre habla del tamaño del Estado también. Pero eso no es materia de esta clase. ¿Ya? Hay gente que dice que el Estado debe ser más grande, otra que dice que debe ser más pequeño. Hay gente que dice también que debería haber mayores grados de asociatividad entre el sector privado y el sector público.
Ahí, respecto a la visión del tamaño del Estado y cómo este funciona, hay varias maneras de verlo, pero que yo le diría que más que técnicas son ideológicas y tienen cierto componente político según quién es la persona que te lo está diciendo. En lo que a mí me importa, porque en el fondo soy profesor para enseñarle gestión de personas en el sector público, me interesa analizar el sistema de gestión de personas en el sector público. Y lo que yo le digo es que es insuficiente. Y fíjate que el Estado, hay una cosa que uno tiene que tener súper presente. Se han hecho esfuerzos económicos para que el Estado tenga más gente, más capacitada. Cuando revisamos este cuadro, lo que nosotros vimos es que en realidad el aumento del Estado, que se ve que aún pasa de 2.887.000 personas a 262, estaba en estos tramos. Entonces lo que uno puede presumir es que se buscó profesionales jóvenes que ingresaran con nuevos conocimientos para incorporarlos al Estado. Entonces se ha hecho un esfuerzo, acá hay un crecimiento de gente, está focalizado en nuevos profesionales, etc. Se hizo otro esfuerzo para que la gente jubilara, porque había una realidad de que la gente en el Estado, mucha gente se quedaba hasta donde le era humanamente posible trabajar. Entonces se creó el incentivo al retiro, pero vimos también que eso no tuvo mucho efecto en que las personas en edad jubilar se retiraran. Se han creado incentivos económicos, ahora a la gente le pagan por metas, y por metas de distinta escala, por metas de la institución, por metas grupales. Y bueno, vamos a ver también que el resultado de eso no es todo lo alentador que uno quisiera. Entonces, la invitación que se hace en el curso, y por eso después viene otra gente a hablarle, es a pensar estos problemas. Por más que usted cuando se titule va a tener que trabajar con estas normas, con estas leyes, tiene que ser muy consciente de que esas normas y esas leyes con que usted trabaja tienen ciertos problemas de origen que hacen que la gestión sea más difícil a lo mejor que en una empresa privada. Yo soy un convencido que en el Estado hay cosas que son más difíciles que en el sector privado, porque están más normadas, hay menos libertad. Entonces, cuando usted le ve su curso de Derecho Constitucional, le dicen que en el sector público se puede hacer solo lo que está escrito, y en el sector privado se puede hacer todo salvo lo que esté prohibido. Bueno, es una diferencia fundamental respecto a cómo se gestiona una organización. Si yo puedo hacer solo lo que está escrito, ineludiblemente estoy mucho más restringido que aquel que puede hacer todo salvo lo que está prohibido. Entonces, profe, ¿se puede decir que la institucionalidad actual de la administración del Estado tiende más a ser a diseñar una organización de tipo muy mecanicista? Y eso, como cuando usted comentaba, de que probablemente hay un atraso significativo en comparación a otros países más desarrollados, eso puede hacer que la normativa que no permita cambios en las exigencias del entorno. Hay dos fenómenos. Uno, que efectivamente la normativa te limita. Y hay otro fenómeno, que por lo menos yo lo veo, es que la gente también se escuda en la normativa para no hacer cambios. O sea, también te garantiza como así, cierta medida un espacio de confort. Y en general a las personas, me incluyo, no nos gusta salir de los espacios de confort que tenemos, de lo conocido. Nos gusta estar ahí. Y eso también pasa en los incentivos que hay, porque uno podría tener esos problemas y esos problemas son humanos y pasan en todas las organizaciones. El problema que hay es que no hay incentivos para que la gente salga de esos espacios y trate de hacer cosas distintas. Esto también le digo que en mi opinión, en el Estado hay varios problemas de mucha índole. Y para abordar problemas que tú no has podido resolver, la lógica te indica que hay que probar alternativas y soluciones distintas. Y yo siento que en un montón de programas del Estado, o de instituciones incluso, se está haciendo lo mismo hace muchos años, y eso redunda en que al final sea poco eficiente en lo que se hace. Y uno nunca tiene que perder de vista de que al final el Estado se financia con impuestos de la gente. Y si ustedes analizaran quiénes pagan impuestos en Chile, se darían cuenta que no solo pagan los más ricos, también hay mucha gente pobre que paga harto impuestos y que también merecen que se les dé un buen servicio. Por lo tanto, le insisto que en mi opinión, para mí dar un buen servicio público es casi un deber ético que uno tiene. Imagínense que una persona que gana el sueldo mínimo gana alrededor de 350.000 pesos. ¿Ya? De ese monto, un 19% se va a IVA. O sea, a esa persona se le sacan 70.000 pesos, un 20% de esos 350.000 pesos, para financiar, en el fondo, los programas públicos.
Entonces yo creo que si eso es así, la obligación que uno tiene es dar un buen servicio y tratar de ser eficiente con los recursos que uno tiene. ¿Ya? Entonces, cuando uno ve que el Estado ha crecido esto, yo soy un defensor del Estado, siempre, estudié lo mismo que usted, pero ve que ha crecido en esta cantidad y que el servicio a lo mejor no ha ido acompañado de ese crecimiento en número de personas, hay que revisar bien lo que se está haciendo. A lo menos eso sería mi comentario. Bueno, esto lo vimos en los resultados de la implementación de la elección pública. Bueno, vimos la cantidad de gente que viene en el sector privado y del sector público, y que pese a que la gente del sector privado postula más, gana menos que la gente que viene del sector público. Y también vimos una estadística que es bien favorable para el género femenino, de que es que tiene un porcentaje mayor de nombramientos respecto al porcentaje de gente que postula. Entonces el Estado, para las mujeres, es un campo mucho más abierto para lograr que haya igualdad de género dentro de los estamentos directivos. Es lo que dice la estadística, ¿ya? No es mi opinión. Así que eso cerrando un poco con el sistema de... Disculpe, eso del tema de las mujeres que dice recién, ¿es por un tema de cuotas o por el proceso nomás que finalmente... Es por el proceso que ganan. Yo creo que acá el proceso es más equitativo que en el sector privado, porque acá hay un concurso reglado en el cual hay consultora, hay un comité de selección, o sea, hay toda una normativa. En el sector privado puede hacer pueden no hacerlo, es un tema del gerente de la empresa. Pero no es por el hecho de por ser mujer uno ya tiene cierto... No. Ya, qué bien. Sí, pero eso es. Y ahí están las estadísticas, ¿cierto? Que son a lo mejor todavía subrepresentados respecto si uno hiciera esa proporción comparativamente con la población, pero también es importante considerar el número de postulaciones. Entonces, uno podría decir, en base a esta estadística, que cuando postula una mujer es más probable que gane ella que cuando postula un hombre. Porque el hombre tiene un 78% de postulaciones, pero un 70% de nombramiento, ¿cierto? Bueno, y después llegamos a esta ley, ¿cierto? Que es bien, a mi juicio, controversial. Cuando en los primeros inicios de la reforma del Estado, estoy hablando del año 98, harto años atrás, uno de los aspectos a considerar era que los funcionarios públicos eran mal remunerados. Entonces, había un grupo de personas, no menor, que señalaba que parte de las deficiencias de los servicios que entrega el Estado tenía que ver o estaba vinculado con esas bajas remuneraciones. En su momento, la clase política validó este diagnóstico de las bajas remuneraciones y además dijo, ok, pero también necesitamos avanzar y modernizar el Estado. Y una manera de hacerlo es que la gente no solo se le pague por estar o por cumplir un horario dentro de su servicio público, sino que además recibir un conjunto de incentivos, que son esos que están en la diapositiva, en base a la calidad o al mérito de la gestión que desarrolla. ¿Cierto? Entonces, esta ley, la ley 19.553, que yo creo que no se la puede pasar porque es bien fome de leer, en el fondo establece incentivos y no dice mucho de cómo se pagan. Dice que en general hay un incentivo de un 30,6% del sueldo del funcionario público, o sea, es harta plata porque eso es mensual, ¿ya? Y este incentivo se paga cada 3 meses, o sea, cada 3 meses el funcionario público recibe prácticamente otro sueldo. Estas asignaciones que usted ve ahí, que se llaman componente base, incrementa por desempeño colectivo y incrementa por desempeño institucional, no se pagan sobre el total del sueldo, no es el 15% total del sueldo, porque se hace un cálculo sobre algunas asignaciones, pero termina siendo como sobre un 80% del sueldo. Entonces, y esta asignación se paga cada 3 meses, se paga en marzo, se paga en junio, se paga en septiembre y diciembre. Entonces, en esos meses, el funcionario público, yo diría que resuelve a lo menos un sueldo y medio, a lo menos. ¿Ya? De eso se trata este incentivo, para que ustedes lo tengan claro. Es una consulta. Dígame. Que ayer veía un video de cómo se calculaba el tema del sueldo promedio del empleado público, etcétera, y cuando, por ejemplo, en el INE hacen las estadísticas para estas cosas, no consideran estas asignaciones, incluso cuando hay algunas que son mensuales. ¿Por qué no se hace eso?
Ah, yo encuentro que eso es trampa, se lo digo así, ¿Cierto? abiertamente. También me pareció No, eso. porque, mira, estas asignaciones son tan sueldos que son todas tributables, son todas imponibles. Ujú. Entonces Claro, son renta. O sea, para la ley esto es renta. Se calculan para la base, claro, pero dígame. en temas de estadísticas no los consideran. Y, por ejemplo, el resultado era que, por ejemplo, el sueldo del empleado público era 3 veces mayor al de un empleado privado, pero en realidad era como 8 veces incluso. Y solo porque no se Conozco consideraban el estas asignaciones. dato, mira, no conozco el dato. Yo me imagino que cuando uno hace análisis de remuneraciones es importante considerar qué está comparando. Por ejemplo, Ya. cuando uno mete un promedio, bueno, es un análisis muy general. Entonces, en general, cuando usted va a hablar de comparaciones de renta, lo que tiene que hacer es decir a nivel gerencial y comparar gerentes con gerentes. A nivel, Ujú. porque puede que algún nivel de los estamentos que están en el servicio público Claro. efectivamente gane más que alguien del sector privado, pero a lo mejor en otros no. Entonces, cuando uno hace estos juicios, y yo sé que el dato está entregado así, no estoy criticando lo que usted dice, es importante después tener la segunda deriva, comparar al mismo nivel, porque puede que las diferencias no estén en toda la cadena, puede que estén en algunas partes, ¿no? Y eso en general es como bien corriente que ocurra. O sea que, por ejemplo, voy a poner un ejemplo no basado en ningún dato, puede que el Estado le pague más a los administrativos y menos a los gerentes. Puede ser, puede ocurrir, pero hay un gran volumen de administrativos, entonces esa diferencia tiende a amplificarse. Entonces, eso hay que verlo como bien con pinza igual, ¿ya? Cuando uno ve ese dato. Ya, pero entonces no habría como motivo en particular para que estas asignaciones no se consideren. No, no, deberían Ah, considerarse. ya. O sea, si Claro. usted me pregunta en eso, me está preguntando mi opinión, en eso Ujú. deberían considerarse. O sea, pero de todo, Ya. ¿ya? Ujú. Ya, gracias. Ya, entonces, bueno, Profe, dígame. ¿puede explicar de nuevo eso del 15%? Que no lo entendí. Ah, ya, pero no, no es importante que lo entienda, ojo, es solamente que tenga una referencia. Estos porcentajes que están ahí, que suman 30,6, no es sobre el total del sueldo, ¿ya? Se calcula sobre una parte del sueldo que termina siendo entre un 80 y un 90% del sueldo de una persona. Entonces, mensualmente se agrega un 30,6 de ese 90 u 80% de la persona. Y se paga cada 3 meses, entonces la persona recibe un sueldo 6 o 7 cada 3 meses, recibe un 0,7 más. ¿Me explico, no? ¿Me entiende? Yo Si por no, lo menos no. pregúnteme. ¿Ah? Profe, No entiendo. sería que el 30,6 se divide en 4 y se entrega cada 3 meses. No, el 30,6 no se divide en nada, se entrega cada 3 meses. Mira, vamos a poner un ejemplo bien simple. Profe, lo que trata de decir es que a cada 3 meses se da el 90% del 90% de un Sí, sueldo. eso es, eso es. Ya. Mira, lo voy a explicar bien así con pera y manzana, porque a lo mejor lo estoy explicando mal. Supongamos que una persona gana 100 pesos. Dibújelo. De esos 100 pesos, estos bonos se calculan sobre 90 de los 100 pesos. Ok, sobre 90. Entonces, va a ser el 30,6 de cada mes que se va a agregar sobre esos 90 pesos. Supongamos que el 30% de 90 sea 30, que daría más o menos esa proporción. Entonces la persona va a recibir 100, va a ganar 100, 100, y en el tercer mes va a ganar sus 100, más de nuevo estos 90, porque se van a acumular los 3 meses. Va a ganar, esos 90 van a ser los 30,6, los 30,6, los 30,6, 90, más los 100. Entonces es como un sueldo 8, un sueldo 9 más que recibe la persona. ¿Qué es lo importante? No es la metodología de cálculo, sino que ustedes entiendan que no es poca plata, ¿ya? Porque al final esto no me interesa que lo sepan calcular. Me interesa que sepan que se paga este bono cada 3 meses, a qué está asociado, y que no es un monto menor. Ese es mi interés en esta parte. ¿Bien? Nunca les voy a preguntar, calcúleme en base a este sueldo. No, olvídelo, eso no tienen ustedes por qué saberlo. A lo mejor si alguien trabaja después en remuneraciones lo tendrá que aprender, pero no es la idea que en esta instancia sepa algo así. Bueno, naturalmente cuando se hizo esta ley se consideró la opinión de los gremios, ¿cierto? Y fundamentalmente
cuando hablamos de organizaciones gremiales dentro del Estado, la primera que aparece como importante es la NEF. Entonces ellos dijeron, ok, nos parece apropiado de que hagamos un sistema por meta, pero también el funcionario público tiene baja remuneración, entonces garanticemos que a lo menos un porcentaje de esas metas se va a pagar siempre. Entonces, dentro de este 30,6 hay un 15% que se paga sí o sí. Y por eso se llama componente base, por eso el nombre. Es la base que recibe el funcionario público, aunque no se cumpla nada, va a recibir sí o sí este componente base. Y después tenemos dos asignaciones más. Una se llama incremento por desempeño colectivo, y la tercera se llama incremento por desempeño institucional. Vamos a revisarla. Bueno, la definición es la que está ahí en la diapositiva. El incremento por desempeño colectivo es un incentivo remuneratorio asociado al cumplimiento de metas por parte de un equipo de trabajo. Las metas deben ser medibles, verificables, contener indicadores y ponderaciones. Dejémoslo ahí. En cada servicio público, los funcionarios son asignados a equipos de trabajo. Voy a poner un ejemplo. Por ejemplo, un equipo de trabajo es el Departamento de Gestión de Personas. Y el jefe superior de servicio, el director, anualmente define metas para ese equipo que se llama equipo de gestión de personas. Si las personas las cumplen sobre el 90%, tienen derecho a percibir el incentivo completo, el cual es un 8%. ¿Ya? Bajo el 75% tiene derecho a percibir entre 75 y el 89% recibe la mitad. Sobre el 90% lo recibe completo. Y bajo 75% no recibe nada. ¿Ya? Entonces son metas que define cada jefe de servicio, que están definidas para los distintos equipos de trabajo que componen su organización. Como idea suena bien. A mí como idea no me parece mal. El tema es que en la práctica eso está definido súper arbitrariamente. No está definido en función de una planificación ordenada de años, sino que se define anualmente y muchas veces ese criterio cambia, pero radicalmente. Voy a poner ejemplo. Yo he estado en organizaciones donde, por ejemplo, el equipo de gestión de personas, la meta que tienen en desempeño colectivo es hacer una capacitación. Que eso como meta, a mí bueno, yo no tengo mucho pelo, pero se me cae el poco que me va a quedar. ¿Por qué? Porque hacer una capacitación es hacer una actividad. Es como que yo diga, yo soy estudiante, como usted, y le diga, mi meta es ir a la universidad. No, su meta es sacar el título, es salir de la universidad con una carrera, ojalá con una buena nota, y lo más importante, con conocimientos que le permitan desenvolverse profesionalmente. Imagínense que su meta fuera solo ir. Sería absurdo, ¿cierto? O sea, no importa que aprenda o no entienda nada, pero fue. Profe, Dígame. una consulta. ¿Y quién define esas metas? ¿En realidad el jefe de departamento? No, sí, el jefe, mira, en la práctica el jefe de departamento las propone de cierta manera, pero el que las valida es el jefe de servicio. Pero si uno las revisara, pues yo te digo, a mí me ha tocado administrar servicios públicos la mayor parte de los años de mi vida, y he visto esto, y esto siempre es más o menos, algunos se los toman más en serio, otros derechamente no. Por lo tanto, uno tiene una diversidad de metas. Y uno dice, bueno, ¿y estas metas a dónde apuntan? ¿Tienen algún sentido o no? Y lo más probable es que si uno revisara eso en una organización, se daría cuenta que todas van para su lado. ¿Ya? Ninguna va muy conectada con la otra. No conozco ninguna organización, a lo mejor no me ha tocado la oportunidad ni trabajar en alguna de ellas, que esto esté bien hecho, que uno lo vea y diga, oye, esto es súper coherente, apunto en acción, el servicio en 10 años va para allá, y la gente va para allá también. Entonces, hay varias cosas que son súper básicas y que yo a veces pienso que son hasta súper vergonzosas que pasan con estas metas. Porque son muy simples. Y muchas apuntan a actividades, no apuntan a resultados. Y ese es un tema porque en general en la administración pública hay muchas cosas que se miden más por actividades que por resultados. Y le vuelvo a poner el ejemplo. Ustedes van a la universidad a obtener conocimientos y como consecuencia de esos conocimientos un título profesional. No van para estar en la universidad. Esa es la actividad. ¿Ya? No es... Profe, Dígame, Carmen. una pregunta.
Pero, por ejemplo, hacer una capacitación para ver resultados ¿Se hacen evaluaciones de la capacitación? En algunos casos sí, pero eso se está implementando, yo diría que hace menos de 5 años. Porque esa sería una manera de medir resultados, como para ver si de verdad hay conocimiento de los trabajadores. O sea, si uno lo dijera como el lenguaje técnico apropiado, yo encuentro que usted tiene razón, diría, habría que hacer una evaluación de transferencia de conocimientos en el puesto de trabajo. Porque lo que la persona se fue a capacitar y sea capaz de incorporar ese nuevo conocimiento en lo que hace rutinariamente. Para eso una persona va a capacitarse en general. Entonces lo que habría que hacer es una medición en el puesto de trabajo, si una planilla Excel, bueno, verlo ahí, y si son herramientas o habilidades en general que son más difíciles de medir, habría que hacer algún tipo de seguimiento, algo. Pero claro, usted apunta al lugar correcto, que es decir, lo que en realidad hay que medir es el impacto de la capacitación, no que se haga. Entonces, eso es el incremento por desempeño colectivo. Dígame. Profe, los jefes de servicio son elegidos como cargos de exclusiva confianza, ¿cierto? No, pues si lo vimos, no me diga O sea, es que era la pregunta... ve que me desilusiona, porque lo hago con todo el empeño posible. Mira, dijimos nosotros que existía el primer y segundo nivel jerárquico, y que el primer nivel jerárquico correspondía a los jefes superiores de servicio, ¿cierto? Eso lo dijimos varias veces. Y el segundo nivel jerárquico son aquellas personas que dependen de ese jefe superior de servicio y que en general tienen gente a cargo. Y siempre les pongo el ejemplo, yo trabajo en el INED, Instituto Nacional de Deporte, y mi jefe es el director del servicio, que es un cargo de alta dirección pública. La mayoría de los cargos de jefe de servicio están adscritos al sistema de alta dirección pública. Es muy raro que alguno no esté. Los que están exceptuados, bueno, uno es la Dirección Nacional del Servicio Civil, y no me acuerdo de otro que esté fuera de la ley. Ahora, parece que el de la Dirección del Trabajo también está fuera del sistema de dirección pública. Pero la mayoría está dentro, ¿ya? Así que, recuerde eso, los cargos de jefe de servicio no son de confianza, están adscritos al sistema de alta dirección pública. ya, sí. Entonces, bueno, esto tiene ese problema, ¿cierto? Llega a ser irrisorio, es como medio raro que uno lo comente incluso, pero pasa en la práctica, y pasa más de lo que uno desearía. Profe, Dígame. entonces tener esta remuneración prácticamente es imposible no tenerla, porque Toda la gente la gana. todos tienen, o sea, es obvio, o sea, si se gana con una capacitación y que ni siquiera saben si esa capacitación después la van a evaluar o van a hacer algo. Lo ganan con una adquisición. Hay gente que lo toma en serio y hay otra gente que no. Lo que hace es que la herramienta yo creo que es mala. Entonces permite que algunas personas, por ejemplo, hagan algo relevante y otras hacen algo que en realidad no sirve. ¿Ya? Profe, es que recién le pregunté eso de los jefes de servicio porque ¿quién entonces es el encargado de generar como la planificación estratégica a largo plazo en una organización? Mira, yo creo que en los servicios públicos no hay planificación estratégica, esa es mi opinión. Pero sería bueno que se lo pregunten algunos de los invitados que vamos a tener. Eso me parece una muy buena pregunta. En los servicios en general esto se estructura de la siguiente manera. Existe el jefe de servicio, que es el que siempre tiene que sancionar y validar estas cosas. Y existen en general, en casi todos los servicios públicos, un departamento que se llama de planificación y control de gestión, que es el encargado de este proceso. Yo creo que también ahí hay un problema, ¿cierto? Es que lo quería relacionar con eso, porque, por ejemplo, ya uno establece una meta, la organización se establece una meta, pero es difícil, por ejemplo, poder relacionar estas metas a largo plazo, como hacer una cadena de metas que me permitan obtener un objetivo a final de ciertos años. O sea, entonces, quizás por eso las metas son como más, quizás más alcanzables, porque uno se puede conformar con que se obtenga nomás esta remuneración, y no como alcanzar quizás con un mejoramiento, ya sea de la organización por dentro o de su sistema, lo que sea. Sí, aparte que acá está el típico incentivo, o la típica, mal incentivo mal puesto. Que es como por grupos de trabajo, la gente igual pelea harto para que estas metas no sean tan exigentes, cosa de poder asegurar la remuneración.
O sea, aquel jefe que plantea algo muy desafiante, por decirlo de alguna manera, es visto como mal jefe versus el jefe que está al lado, que a lo mejor propone una meta súper simple. ¿Ya? Yo creo que las metas tienen que tener por lo menos una lógica que te conduzca a algo. Creo que la planificación estratégica es algo difícil de tener en los servicios públicos por los cambios políticos, por las elecciones. Profe, Ya. y si la meta no dirige a nada y aún así se cumple, no hay nadie en quien fiscalice eso. Sí, pues, pero es que se fiscaliza el cumplimiento. Entonces, por más que no conduzca a nada, por ejemplo, mi meta era hacer un curso de capacitación. Entonces, la persona que lo revise, que va a ser un auditor, va a ver si se hizo el curso. Eso es lo que va a revisar. No va a revisar si eso sirve, o ayuda al bien común, o cualquier cosa más idealista. Entonces, todo quedaría bajo el criterio de, ¿cuál era? El jefe de sección. ¿De servicio o el de planificación y control de gestión? Yo creo que el más dueño del proceso es el jefe de planificación y control de gestión. Jefe de planificación y control de gestión. Sí. Ya. Profe, Dígame. continuación o sea, en relación a lo que han estado comentando las compañeras y usted, yo creo que, no sé si tendrá que ver, es el mismo sistema presidencialista que sería la debilidad mismo de todo esto, porque cada 4 años entonces se producen resultados muy a corto plazo y no hay una visión como de Estado que permita generar valor agregado social, pues, no sé, de cada mínimo 5 años. Y eso puede ser quizás lo que debilite y pues, haga que el sector público sea inestable. Sí, yo creo que, mira, uno siempre cuando hace políticas públicas tiene que tener presente los factores internos y externos que inciden en una política pública. Esta herramienta no tiene nada que prevea eso. Entonces, claro, termina siendo una herramienta que no es muy útil, la verdad. ¿Ya? ¿Podría mejorarse? Sí, yo creo que los objetivos deberían ser sumativos con los años. Debería, por ejemplo, hay tantas cosas en el Estado que se hacen en todos los servicios públicos. Vamos a poner un ejemplo. En todos los departamentos de gestión de personas del sector público se hacen capacitaciones. ¿Por qué no se tiende como una iniciativa central a que todos, estoy dando una idea en voz alta, en el fondo hagan evaluación de transferencia en los puestos de trabajo, analicen bien los impactos de la capacitación, y se impulsa eso como parte de estos convenios? No es difícil de hacer, no estás poniendo en riesgo la remuneración de las personas, pero estás logrando algo, encuentro yo, algo que conduce a que las cosas o los procesos que se hacen internamente sean de mayor calidad. Profe, ¿y usted alguna anécdota de alguna meta así como súper tonta, por decirlo así? Mira, podría traer están publicadas en varios sitios web, no, esa es la capacitación media, pero la de la capacitación la he visto en más de un servicio público. No la hice solo una vez. O hacer un seminario. Y ese seminario es traer a la gente de todo Chile que trabaja vinculada a ese seminario, sea de un costo grande. Y bueno, yo no me cierro esas cosas en general. Les digo, mira, si está bien, podemos hacer un seminario, pero tiene que estar súper claro el objetivo del seminario. Pongámonos de acuerdo en el programa y después vemos si queremos hacer un seminario o no. ¿Ya? Y también les digo que no es para meta. O sea, la meta tiene que ser un trabajo o algo que uno vea eficiencia, vea mejores resultados. Yo una vez supe de un caso de que hicieron leer a todos los funcionarios El Principito. Es una gran obra. No sé, eso yo creo que no. Bueno, es buena obra, pero no contribuye mucho. No, sí, yo sé que no, se lo dije, pero no va a dar otro juicio. Lo que le quiero decir en el fondo, bueno, ustedes están para cambiar eso, de eso se trata, por eso yo se los cuento, porque creo que ustedes lo pueden hacer distinto. Yo también lo quiero hacer distinto, yo tengo más años que ustedes. Entonces, me interesa que lo sepan, para que lo vean. Ojo, que siempre en la vida, es la visión de años que ustedes, y que por lo tanto es menos idealista de lo que ustedes. Por lo tanto, soy más terrenal, pero eso también te impide ser más visionario. Siempre uno de estos termina avanzando a poco, porque si usted quiere llegar a aparecer en el Estado y cambiar todo este sistema, lo más probable es que toda la gente lo odie y dure poco su permanencia en su institución. Tiene que proponer cosas que mejoren este sistema dentro de lo que se puede hacer dentro de un servicio. Que por último, tenga una lógica, responda a algo, sea más eficiente y ayude.
Ya con eso usted está contribuyendo bastante. Nunca se proponga mi comentario. Usted vea lo que quiere hacer. Cambiarlo totalmente, porque por algo las cosas nunca cambian totalmente. Porque los cambios más radicales tienen costos que son más altos. Estamos hablando de estos sistemas de gestión, no de cambios de otra índole. ¿Ya? Profe, Dígame. todo lo que han estado hablando tendrá relación con tal vez que no hay un efectivo control en torno a que las personas estén trabajando con el objetivo de la institución. ¿Cómo usted controla que la gente esté trabajando por el objetivo de la institución? ¿Cómo yo controlo que usted lea, que usted estudie? ¿Ah? ¿Cómo yo la controlo a usted? A través de preguntas, De las pruebas, ¿cierto? pruebas, Usted es evaluado claro. formalmente. Y esa evaluación lo que trata de medir es que usted leyó, aprendió, entendió los contenidos del curso, ¿cierto? Hay evaluación. Ujú. Por lo tanto, la evaluación es el mecanismo en el cual se expresa, si quiere llamarle control, póngale la palabra control, ese control que usted dice sobre la persona. Por lo tanto, al igual que usted, uno debería esperar que esto estuviera en la evaluación que se hace en la persona. ¿Cierto? Ujú. Ya. Y después, bueno, dijimos que había grupos de trabajo dentro de la organización y esos grupos se ponían metas. También hay metas, estas son más exigentes, que la dirección de presupuestos le pone a todos los servicios públicos, ministerios, a todas las reparticiones públicas del gobierno central, y que se llama Programa de Mejoramiento de la Gestión, PMG. Y ahí hay metas de distinta índole. Hay metas, por ejemplo, la Subsecretaría de Prevención del Delito de reducir la delincuencia. Hay metas que son indicadores transversales de gestión que tienen que ver con recuperación de licencias médicas, capacitación. Esto funciona bastante mejor, ¿ya? Son metas centrales y que el organismo, existe un conjunto de metas transversales que son comunes a todos los servicios públicos, y existen otras metas que son específicas para cada servicio público según lo que el servicio público hace. Por ejemplo, acá en deporte tenemos varias metas que apuntan a las coberturas que tienen que lograr los programas deportivos. Hay metas buenas, hay metas que no son tan buenas, pero acá yo creo que hay algo, y es algo que ha avanzado y que se ha ido mejorando con los años. Creo que igual es insuficiente, pero se ha avanzado. Vamos a los problemas. Vamos a los problemas. Acá están los cumplimientos, ¿cierto? Esto es súper importante. Los datos están desactualizados, no porque yo no los quería actualizar, sino porque son los que están disponibles. Fíjate que yo te dije que estas son más desafiantes, son más difíciles de cumplir, porque te las imponen, no te las fijas tú. Aún así, en 2015 el 98% de los servicios obtuvo el 100% del incentivo. Acuérdense que vimos que cuando el cumplimiento era sobre 90%, uno se llevaba el 100% del incentivo. Cuando era entre 75 y 89, era la mitad del incentivo, y bajo 75 es cero, salvo en la base, que pasa. Entonces, si eso fuera así, lo que uno debería observar es que la administración pública en Chile debiera ser como la de Alemania, como la de Finlandia, como la de Dinamarca, y no sé si esa observación es posible sostenerla. Pero eso es lo que dicen los datos, ¿cierto? El 98% de los servicios cumple 100% las metas que tiene. Por lo tanto, no debería haber ningún servicio que funcione mal. Por lógica, ¿cierto? Si todos están cumpliendo sus metas sobre el 90%, sería raro que uno observara que un servicio no funcionaría. Eso tienen que ustedes compararlo con su sentido común, si a ustedes el sentido común les dice que eso es cierto o no. Pero este es el dato, todos lo cumplen. Eso es lo que quiere decir, todos lo cumplen. Y lo cumplen en la tasa más alta. Y los años 2013 y 2014, bueno, hay más datos, 97 y 99. O sea, este nivel de cumplimiento anda en el rango del 98, podría ser un promedio, ¿cierto? Está siempre en el rango de casi todos. Imagínense si que lo mide un ente externo, que es la DIPRES, que se contrata gente que viene de afuera también a revisarlo. Tiene este nivel de cumplimiento, imagínense el que interno de cada servicio, que define cada uno, que lo revisan la misma gente.
Profe, cercano a 100. ay, La escucho. ¿quién impone como la meta institucional? La dirección de presupuesto. Las conversa con cada servicio, pero ellos son los dueños. La dirección de presupuesto no solo ve presupuesto, tiene un área la dirección de presupuesto tiene dos subdirecciones, la subdirección de presupuesto y una que se llama no me acuerdo si es racionalización o modernización de la gestión pública. Y hay un área que ve en este tema de las metas. Profe. Los monitorean y todo. ¿Por qué el cumplimiento es tan alto? Que esa es la pregunta. ¿Es culpa de la dirección de presupuesto? Yo creo que no. Yo creo que no. La ley tiene, no sé si un vacío, pero tiene un mecanismo bien perverso en el cual, por ejemplo, viene una entidad afuera y revisa tu PMG, ¿cierto? Que son tu conjunto de metas, indicadores que están establecidos. Y te rechaza. Después yo apelo a la dirección de presupuesto. La dirección de presupuesto también me rechaza. Y después viene un consejo de 3 ministros, los cuales te pueden aprobar el incentivo. Entonces, varias veces, imagínense un servicio de salud. Si tú también hay que ver la realidad, hay servicios que son grandes y son críticos. Los servicios, imagínense un servicio de salud que no cumple el PMG. ¿Qué va a hacer el ministro de Salud? ¿Va a ir a hablar con estos 3 ministros? ¿Sí o no? ¿Va a ser un problema político que la gente no gane el bono? ¿Sí o no? También eso pasa. Hay otros ministerios, otros servicios en lo cual es más discutible, pero hay ciertos servicios que a lo mejor la gente no recibe esto y se te puede ir a paro, te puede generar un tipo de conflicto, etc. ¿Ya? Puse el ejemplo de salud porque salud es una asociación de funcionarios que es fuerte y que en general ellos se movilizan y luchan por sus demandas. Hay una pregunta por ahí. Profe, la aprobación de los 3 ministros, ¿es lo más común en Chile o no? No, solo para esto. Ah, ok. No me acuerdo cuáles eran los 3 ministros, creo que uno era el de Hacienda, el otro parece que era no me acuerdo cuáles son. O parece que lo nombran todos los años, en realidad eso no me acuerdo, pero es un mecanismo que pone la norma. Entonces, la norma permite que esto se apruebe también, no solo técnicamente, sino también políticamente. Profe, entonces igual los datos estadísticos, ya que son altos, impide que haya mejoramiento en estos procesos, porque si uno va con idea innovadora, no, que esto está mal, las estadísticas dicen lo contrario, pues entonces como que uno está de brazos cruzados ante esta situación. O sea, uno nunca tiene que estar de brazos cruzados, pero claro, el dato lo que te dice es como que estamos bien. Eso es lo que te dice el dato. Entonces, la pregunta, y la dejo abierta, y no quería ver mi juicio, es, ¿tenemos datos que nos permitan ver o evaluar la gestión del Estado en indicadores, en méritos? Es una pregunta súper importante. Imagínense que en una empresa dijera, no, acá no hay ningún dato de cómo evaluar la gestión. Dígame. Pero ¿cómo es posible, por ejemplo, que disminuyan los niveles de delincuencia o, no sé, por ejemplo, un tema de los femicidios? Que cada año hay más femicidios. ¿Cómo es posible que sigan apareciendo tan buenos números? Lo que hace es que, por ejemplo, mira, la delincuencia es un buen ejemplo porque es un intangible. Hay metas tangibles y hay metas intangibles, ¿cierto? Uh-huh. Bueno, dentro de las tangibles hay varias que son como fáciles de medir. O sea, por ejemplo, el nivel de satisfacción de usuario, por ejemplo, el registro civil, son encuestas que se aplican a la gente que va y que las contesta y que se hacen por un organismo externo. Eso no debería tener ningún problema. Es un mecanismo, es un proceso simple. La delincuencia no, porque yo podría hacerlo muy bien, según yo, y igual aumentar la delincuencia, porque no todos los factores de la delincuencia son administrados por el servicio público. Hay varios que son externos. Por ejemplo, a mayor nivel de cesantía podría haber mayor delincuencia, ¿cierto? Y eso no es algo que administre en estricto rigor un servicio público en específico. Por lo tanto, lo que se compromete ahí como meta son los planes, ¿cierto? Por ejemplo, que se va a hacer un plan que va a apuntar a reducir la delincuencia, y ese plan considera 7 variables: colegio, mejoramiento de iluminación, transferencia de fondos a junta de vecinos, trabajo coordinado con los municipios,
establecimientos de consejos, asesores en materia de seguridad ciudadana, bla, 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 y eso es lo que se pone ahí, y eso es lo que hay que cumplir. Profe, por ejemplo, ahora con el coronavirus, por ejemplo, hacer las campañas quizás sería como el logro institucional, o tan simple como fijar el toque de queda, pero si al final eso no se regula, al final es lo mismo. Entonces... Claro, el coronavirus es distinto porque es algo que salió en el año, por lo tanto no es parte como de esta estructura, ¿ya? Lo que yo le quería transmitir básicamente es que cuando es muy difícil de medir, o no depende del servicio público, y como está peor asociado a sueldo, porque eso hace que sea más dramático no cumplirlo, tengo que aceptar a alguien, hace más dramático no cumplirlo, lo que tengo que hacer en realidad es medir, como definir una estrategia, y medir si voy cumpliendo mi estrategia o no. Eso es lo que se hace en ese tipo de metas. No se mide que se redujo la delincuencia, se mide si se cumplió la estrategia. Esa es la manera de que se hace habitualmente. Podría ser la otra, pero sería injusto. Por eso también hay como cierto grado de incentivo perverso, por así decirlo, cuando la meta está asociada a renta. Porque imagínate, a lo mejor alguien concuerda que es razonable medir la reducción de la delincuencia. Pero es probable que esos funcionarios pierdan parte de su sueldo versus otros que tienen una meta que ellos la controlan internamente, como es dar una buena atención al usuario. Entonces, habría una posición de desmedro de estos funcionarios respecto a otros. Por eso que está amarrado a la renta, los incentivos, tiene pro y contra. No sé si en este curso me alcanzará a ver esa materia de cómo se hacen los mecanismos de incentivos, pero tiene incidencia en lo que pasa finalmente. Entonces, ya que pasamos esta parte de las metas, bueno, estamos en los cuadros que toda la gente en el fondo gana los bonos y los tiene, etc. ¿Ya? Por lo tanto, ahí uno tiene que cuestionarse, primero, si estas metas realmente miden o dan cuenta de la gestión del Estado, y en segundo lugar, si este es un mecanismo que efectivamente ayuda a que la gente lo haga mejor. Nosotros estamos en el curso de gestión de personas, y esto se trata de que el sistema de gestión de personas, para la única cosa que sirve, y por eso hicimos una definición muy simple, nos ayuda a lograr los objetivos que es necesario. Entonces, cuando uno ve estos niveles de cumplimiento, que son prácticamente 100, uno tiene que decir, bueno, un sistema que tiene 100% de cumplimiento prácticamente todos los años, nos está dando o no nos está dando la información necesaria para encauzar la gestión del Estado. Esa es la pregunta que hay que contestar, y bueno, los datos al parecer no apoyarían esa hipótesis. ¿Ya? Acá hay una lámina suelta de la Dirección Nacional de Servicio Civil, y no sé por qué está ahí. Se me ha quedado. Y bueno, la pregunta, porque hemos hecho como una parte bien negativa del Estado, encuentro yo. Mi idea no es que usted se deprima, es que al contrario, que sepa que tiene mucho margen para mejorar las cosas, y tengo una idea, ¿cierto? Muy importante que vaya con una idea de lo que ocurre. Entonces, cuando la gente hace juicios de que el Estado hay que modernizarlo, claro que tiene razón, hay que modernizarlo, pero hay que modernizar muchas cosas, no es solo el sistema de carrera. Hay que modernizar las metas, hay que tener planificación estratégica, a lo menos en algunos servicios, hay que hacer muchas cosas de manera distinta, si es que realmente lo que se busca y persigue es que la gente reciba un mejor servicio. Y como le decía antes, este es mi juicio personal, el Estado se financia también con impuestos de las personas más vulnerables. Esa gente merece que también los recursos que uno administra lo haga de buena manera. Es un deber casi ético, diría yo. Bueno, siempre se habla, ustedes saben que los funcionarios públicos les pagan en base a una escala de sueldo. Bueno, en el sector público existen 6 escalas de sueldo distintas. También eso es súper difícil de entender. Hay una escala única de sueldo, hay una escala para la gente que trabaja como fiscalizador. Y esto nació básicamente por el Servicio de Impuestos Internos, que la teoría o el axioma que está detrás de eso es que como una persona que gana poco va a ir a fiscalizar una gran empresa, porque esa debilidad, entre comillas, de tener una baja remuneración, lo puede hacer susceptible de ser corrompido. ¿Ya? Entonces, bueno, se creó esta escala de fiscalizadores para los servicios que tienen funciones de fiscalización. Lo chistoso es que algunos tienen asignaciones de fiscalización,
pero no fiscalizan. Pero en fin, es parte del Estado que tenemos. Hay una escala distinta para los trabajadores de salud, que en general... Profe, Dígame. Paula. ¿sí? ¿los fiscalizadores entra a la Contraloría? Ojo, que nosotros estamos viendo Administración Central. La Contraloría tiene una ley Ya. propia, que se llama Ley Orgánica Constitucional de la Contraloría General de la República, y ahí tiene su sueldo. Ellos son aparte. Acuérdense que no son parte del Ejecutivo. Por ejemplo, mira, la asignación de fiscalización, no es esa. La recaudación fiscal, que es una asignación dentro de la escala única de sueldo, que también es para tesorería e impuesto interno, la tiene la Dirección Nacional del Servicio Civil, que no recauda nada, pero la tiene. ¿Ya? Hay cosas así paradójicas que uno dice, pero ¿cómo? Bueno, también hay muchas cosas que son fruto de negociaciones o de cosas que uno también desconoce. Ahora, lo que sí yo le puedo decir, no es lógico que exista esto. Le voy a poner un ejemplo. Yo la otra vez vi un concurso en la Superintendencia de Salud. Yo le conté que acá yo estoy electo por alta dirección pública. Y el jefe de la División de Administración y Finanzas de la Superintendencia de Salud, que es el mismo cargo que tengo yo acá, debe manejar con suerte la 10ª parte del presupuesto. Pero gana más que yo. No me estoy quejando. Estoy poniendo el ejemplo que eso es ilógico. O sea, administra 10 veces menos, tiene sede solo en Santiago y gana un porcentaje mayor que aquel que administra 10 veces más y trabaja con direcciones regionales en todo Chile. Esas cosas yo creo que se han ido quedando atrás con un sistema de rentas para los funcionarios públicos enredado, obsoleto, antiguo, con varias cosas. Por ejemplo, calcular un sueldo en el Estado no es algo fácil, porque se paga con muchas leyes. Entonces, hay muchos funcionarios que están en situaciones distintas, y según eso, es como la renta que le corresponde. Entonces, se creó un sistema súper complejo. Yo siempre he hecho la culpa a los abogados, que los abogados hacen cosas que están bonitas a lo mejor jurídicamente, pero que en la práctica son súper difíciles de ejecutar, y pasa un poco con esto, y esto se ha ido quedando, y bueno, ha permanecido. Y tenemos estas diferencias de renta entre gente que a lo mejor tiene la misma responsabilidad o responsabilidades distintas, y las rentas van una para cada lado. ¿Qué más se puede mejorar? Bueno, esto lo vimos, y también es algo que yo lo considero súper negativo. En los estamentos administrativos y auxiliares solo se asciende por calificación. Si la gente no está evaluada distinta, asciende por antigüedad. O sea, la gente, esto es para la gente de planta, administrativa y auxiliar de planta, solo puede subir en cuanto más tiempo lleve. No importa cómo lo haga, lo que importa es cuánto tiempo lleva. Fíjate otro dato. En el sector privado, el índice de ausentismo, ausentismo por licencia médica, es 8,5 días al año. En el sector público es de 15,12 días al año. Entonces, estamos viendo incentivos que hay que hacen que las personas se comporten de determinada manera. Entonces, yo soy funcionario del Estado. Sé que las metas igual se van a cumplir porque alguien me mostró los números y me di cuenta que, oye, las metas siempre todas las ganan. Entonces, podría yo, ¿para qué esforzarme tanto si ya sé que las metas están aseguradas? Y segundo, si soy administrativo auxiliar, no me va a importar hacerlo mejor o peor, porque al final lo que importa es cuánto tiempo llevo. Por lo tanto, el incentivo que tengo para hacerlo mejor es bajo. Yo creo que es uno de los problemas del Estado, que el sistema está diseñado para que la gente no entregue lo mejor. No es que la gente sea mala, floja, penca, o todo lo que dicen las personas, sino que el sistema no contribuye a que la gente pueda entregar lo mejor de sí. El tema del ausentismo tiene que ver con los incentivos. En un tiempo, la edad de los funcionarios públicos era mucho mayor, y como vimos en un cuadro anterior, esa edad ha ido bajando. Pero hay una diferencia. En el sector público, los 3 primeros días de licencia se pagan a todo evento. Y en el sector privado, los 3 primeros días de licencia no se pagan. Y yo creo que hace ese incentivo, que puede ser medio perverso, genera esta diferencia de días. ¿Ya? No debería haber ninguna razón, aparentemente biológica, humana, para que hubiera esta diferencia de tasas. Bueno, para terminar este bloque, y que después vamos a dar paso a esta parte que yo le dije que va a venir gente a hablar con ustedes
y que ustedes se queden con otra visión del Estado. ¿Hay avances? Por supuesto que hay avances. Yo creo que en esta época de la historia de este país ha avanzado quizás como nunca antes. Primero, drástica reducción de los cargos de confianza política. Comentamos en la clase anterior que antiguamente el presidente de la República elegía más de 3.000 personas y que probablemente el presidente de la República, sea quien sea, no conoce con suerte más de 100 personas bien, como para poder otorgarle un puesto de confianza política. ¿Qué pasaba con eso? Los cargos pasaban a los partidos y los partidos ponían gente de su interés. Estos cargos de confianza política, la mayoría se transformaron en cargos de alta dirección pública, que son regulados, tienen un concurso, existen perfiles de cargo, por lo tanto uno podría entender que hay un avance sustantivo. Se avanzó de un sistema en el cual se elegía arbitrariamente a la gente que iba a desempeñar cargos de responsabilidad en el Estado, a un sistema que a lo menos no asegura que la gente que llega tiene una evaluación psicolaboral, por lo tanto tiene las competencias. Y además tiene un currículum afín al cargo, por lo tanto uno también puede decir, no solo tiene las competencias o habilidades, sino que también tiene los conocimientos. Un sistema de concursos de mayor transparencia. La gente ahora puede concursar. Yo le contaba a usted que yo no soy tan viejo, pero yo cuando entré al Estado no había concursos, de nada. Era muy raro que alguien hiciera un concurso. Y ahora lo que uno ve es que existe un portal que se llama Empleos Públicos, que existen concursos de tercer nivel jerárquico, que existen concursos de alta dirección pública, que hay un sinfín de concursos y que tienen una regulación específica, tienen bases, tienen puntajes, tienen comité de selección, tienen perfiles, etc. ¿Eso quiere decir que todos los concursos son todos transparentes, prístinos y que lo ganan mejor? No, para ser franco con ustedes, pero en muchos casos sí ocurre, ¿ya? Y eso yo también lo encuentro en un avance sustantivo, porque eso, como siempre digo, instala el mérito, la meritocracia dentro de los sistemas de administración estatal. El plan de mejoramiento de la gestión, pese a que todos lo cumplen, igual se ha ido estandarizando con los años, ha integrado algunas normas de calidad, en algún minuto integró la norma ISO, han habido hartas revisiones de metas transversales. Por lo menos lo que se ve es que está constantemente sometido a cambio, a introducción de nuevas modificaciones que apuntan a que esas metas que los servicios públicos tienen las cumplan, pero sirvan también y la gente pueda ver que el servicio público que las cumple entrega un mejor servicio, cumple el objetivo para el cual fue creado, etcétera, o cumple simplemente el rol social que está en su ley. La carrera funcionaria hoy se abrió y privilegia en mayor medida el mérito y las capacidades de las personas, ¿cierto? Y esto básicamente está ligado al tema de los concursos. Bueno, uno de los avances, vimos que hubo una ley en el año 98 que creó incentivos de desempeño para los funcionarios públicos, y esos incentivos han disminuido la brecha salarial con el sector privado. Alguien incluso hizo una comparación con el sector, con el mismo sector privado, y a lo de porcentaje, yo no he visto ese estudio, pero sé que la brecha se ha reducido bastante y que a veces en algunos estamentos se genera diferencia. Pero uno asume, y ese es lo que está detrás de esta idea de la brecha salarial, es que a mejores remuneraciones o remuneraciones más de mercado, la gente que uno puede contratar es de mayor calidad. Esa es la idea que está detrás, y esa es la idea de que esta reducción de brecha salarial con el sector privado, lo que en el fondo ha permitido que el Estado pueda contar con mayores y mejores profesionales. Profe, pero no hace poco había salido una ley que reducía los sueldos a la alta dirección pública en el sector público. No salió ninguna ley que diga eso. ¿Y cuándo yo había escuchado eso? Hace poco. Mire, lo que usted me pregunta tocaría mi sueldo, entonces yo lo sabría. No hay nada de eso. Lo que se está discutiendo es una ley en el Congreso que tiene que ver principalmente con los parlamentarios, que esa está como bien en boga, y esa ley que tiene que ver con los parlamentarios reduce los sueldos de ministros, es lo que está, porque ni siquiera ha salido, reduce los sueldos de ministros, subsecretarios y de gente de confianza de los gobiernos. Asesores, honorarios súper altos, gente que tiene cargo, que aparte tiene función crítica, que es una asignación que es un porcentaje del sueldo de las personas. Está creado para eso. Yo no he escuchado nada de la alta dirección pública.
A lo mejor lo que usted escuchó es que una de las ideas que está en ese proyecto de ley es que el Consejo de la Alta Dirección Pública fije la renta de los parlamentarios y de estos asesores, subsecretarios, ministros y cargos de confianza. Eso sí está en el proyecto de ley. Eso debe haber sido. Yo no he escuchado nada de rebaja del sistema de alta dirección pública. ¿Dónde estaba? Y entonces, al día de hoy, ¿dónde se gana más plata como administrador público en el sector público? ¿O ¿Usted quiere ganar plata? Depende. Es una cuestión súper humana. El tema es cuánto. Si quiere ganar $1 millón al año, yo diría que se equivocó de carrera. Si tiene aspiraciones más razonables, claro, puede ser. ¿A qué se refiere? ¿Lugar? ¿Nivel? ¿Cuál es la pregunta? ¿A qué se refiere? Profe, por ejemplo, de los 6 distintas escalas de sueldo, ¿cuál es la más alta? Esa es una pregunta. La más alta es la de fiscalizador. O sea, Ya, y eso incluiría Contraloría. No, Contraloría no, Fiscalía. porque la Contraloría Fiscalía, es ¿no? autónoma. sí, pues tiene su propia ley orgánica, pero sobre la escala única de sueldo. Fiscalizadores, Servicio de Impuesto Interno, Tesorería, Superintendencia de Salud, Superintendencia de Seguridad Social, todo lo que diga Superintendencia, Superintendencia de Educación. Hay otros que tienen asignación de recaudación fiscal, aduana. ¿Y la subsecretaría ¿De qué? de prevención del delito? No, escala única de sueldo normal. Ah, qué fue. Pero hay buenos sueldos en todos lados, cosas que usted busque. Claro, los sueldos del sistema de alta dirección pública, la gente a lo mejor los ve afuera y no son malas rentas, no son malas remuneraciones. ¿Y hago carrera más rápido en el sector público o en el sector privado? Depende. Es súper relativo. Depende de No qué. está medido en nada, Contacto. ¿no? ¿Ya? Pero si estudió administración pública, la lógica me indica que usted debería trabajar en la administración pública. Es que igual Profe, se yo puede tengo trabajar una haciendo, ¿cómo se llama? Como asesoría del sector público. También. Sí, Por eso lo pregunto. Yo entiendo que las opciones que tiene uno respecto a su preferencia de vida pueden ser múltiples y diversas. Pero por lo menos le invito a que trabaje en lo que estudió, para que lo conozca y después se arme un juicio. A lo mejor usted tiene una idea de lo que es y a lo mejor cuando trabaje se da cuenta que no es tan correcta su idea. Yo te digo que no son remuneraciones la del sector público. En mi impresión, por lo menos a nivel que van a estar ustedes, que es profesional, no son malas rentas. Salvo que usted me diga Profe, que es como la super vida, claro, a lo mejor ahí no le va a alcanzar. Dígame. una pregunta. ¿Qué como es más importante, la experiencia o quizá los títulos? No, Onda, para después estudiar algo más, ¿qué conviene? mira, es parte, no es de este curso, de gestión de personas 2 tu pregunta. ¿Ya? Por lo tanto, no, sí se la voy a contestar. Mira, en ciertos cargos depende del nivel de cargo. ¿Ya? Esa es la primera respuesta que yo te tengo que dar. Voy a poner un ejemplo. Si mi trabajo es ser técnico en mantención de una máquina, lo más importante es mi conocimiento. No sé si me explico. Es lo que prima, ¿cierto? Saber cómo hacerlo. Bueno, yo sepa cómo hacerlo, pero no va a hacer mucha diferencia si lo hice 1 o 10 años. Denme un segundo. Ya, entonces estaba la pregunta del conocimiento versus la experiencia. Mantiene una máquina, su trabajo es eminentemente técnico. Por lo tanto, lo que prevalece es el conocimiento sobre la experiencia. Me explico, ¿cierto? Si usted sabe cómo mantener la máquina, si lo ha hecho 1 o 10 años, no va a hacer mucha diferencia. Porque tiene el conocimiento. Lo dejo ahí. Si usted es gerente de una empresa y administra 100 personas, lo más relevante para usted no es el conocimiento, son las habilidades que ha desarrollado para manejar gente. Por lo tanto, ahí va a ser relevante la experiencia más que el conocimiento. Por eso, si usted quiere verlo lógicamente,
las personas acceden a cargos de jefatura cuando tienen más experiencia y no cuando estudian más, en general. Siempre, para los cargos de jefatura, el requisito, te lo busca en la página de empleados públicos, en la página de la Dirección Nacional de Servicio Civil, el requisito es haber sido jefe años, ¿ya? O tener una experiencia de tantos años, ¿ya? Entonces, la pregunta es el conocimiento de las dos cosas. Usted, naturalmente, para ser, si usted su aspiración es ser jefe de división, director de un servicio, cualquier cosa, así como gran aspiración, lo que debería saber es que van a necesitar las dos cosas. Van a necesitar saber mucho, pero también tener muchas habilidades. Y la gente destaca más por sus habilidades que por sus conocimientos, es mi impresión. Pero, por ejemplo... Le aseguro algo. Mire, yo voy a ser más audaz. Que usted evalúa mejor a un profesor que se expresa mejor y que usted le entiende más versus otro que a lo mejor sabe mucho más que ese profesor, pero que no es capaz a lo mejor de explicarlo bien. Yo soy de la idea, no está probado, no hay estudio, pero que los alumnos valoran más esas cosas que de repente que el profesor sea una enciclopedia, pero a lo mejor la clase se aburre. Pero, por ejemplo, a mí me gusta mucho el área económica y siento que quizá para desempeñarme en esa área me van a faltar herramientas solo con lo que entrega la carrera. Entonces igual me gustaría quizás estudiar algo más relacionado a la economía. Y por ejemplo, es que la U ve que brinda un magíster de ciencias económicas que es diurno. Entonces me pasa que pienso que si termino la carrera y salgo a trabajar, me va a costar un mundo retomar un magíster diurno, porque obviamente no voy a poder trabajar. Entonces ahí está mi duda. Hágalo nocturno, yo lo hice nocturno el mío. Pero es que no es el mismo, el vespertino no es el mismo que el diurno, es menos completo. Puede ser. Bueno. Entonces, por ese lado yo quería saber, como usted que sabe de gestión y como cosas para entrar a una institución, ¿qué se ve mejor? Como es muy difícil entrar a trabajar teniendo quizás ya la carrera y un magíster, pero quizás no tanta experiencia. No. Ah, ya. Gracias. No. Lo que influye mucho ya. Usted va a concursar a cosas. Este es como el camino natural. Y si cumple o no, lo van a entrevistar. Bueno, van a pasar varias cosas ahí. Segundo, usted tiene una red de contacto, que siempre se lo hago ver a usted. Usted dice, no, si yo me llamo tanto y por lo tanto no conozco a nadie. No, eso es falso. Usted tiene compañeros de carrera que estudiaron lo mismo que usted y que probablemente de los 40 que son, 10 se van a ubicar rápidamente y a lo mejor lo van a hacer súper bien y van a hacer un nexo para otros compañeros que entren, etc. Entonces, hay red de contacto, no es tan, sino el índice de cesantía del administrador público sería altísimo, el Estado no es fácil entrar y no es alto. Si tú revisáis el porcentaje de ocupación de empleabilidad de la carrera, es uno de los más altos que hay. Entonces, y si tú analizáis los sueldos, eso sería súper bueno que ustedes lo vean, ya que tienen la inquietud como económica. Hay algo que está publicado en la página del Ministerio de Educación que tiene que ver con la empleabilidad y la renta de la carrera. O sea, la renta de administración pública no es ni de cerca de las carreras peor pagadas, pero ni de cerca. Y tiene una buena tasa de empleabilidad, tiene hartas cosas positivas, entonces, ojo con eso. ¿Ya? Naturalmente uno tiene que hacer lo que le guste, lo que es feliz, y eso es así en la vida y en todas las cosas que uno hace. Ya, me voy a apurar porque quería terminar, se supone que iba a terminar antes de las 3:30, estoy viendo que terminar a las 3:30 y no hice la pausa, así que me salió súper malo el negocio de hacerlo todo de una sola vez. ¿Ya? Bueno, estamos en esta lámina, que es una de las últimas. La mayor preocupación de cómo se administran los recursos en el Estado, eso tiene que ver que el Estado también crea un sistema de compras públicas, ¿cierto? Que funciona a través del sitio web de mercado público, donde se establecen las licitaciones, las compras de convenio marco. Eso lo conocen ustedes, ¿cierto? ¿Alguien se lo explicó? ¿Sí o no? Por último, muévanme la cabeza. ¿Sí? ¿No? Yo no recuerdo. Ya, que es una rama de la administración pública donde trabajan muchos administradores públicos. Se supone que el Estado compra cosas. Compra, por ejemplo, para el coronavirus, compra exámenes para hacer el coronavirus, licita hospitales, construcción, ¿cierto? Compra camas para el hospital, compra quirófanos, compra cosas.
compra bienes, compra servicios, el hospital tiene que tener internet, por lo tanto también se paga un servicio de enlace, un servicio de internet. Todo eso hay que comprarlo y contratarlo. Y eso, en los servicios públicos hay un área especializada en eso. Compras públicas. Compras públicas. Antiguamente eso la gente lo hacía con 3 cotizaciones, no me acuerdo el año de la ley de compra, pero es como entre el 2003 y el 2006, se creó una nueva institucionalidad de compras públicas y que la idea es que sobre cierto monto las compras se hacen licitaciones. Hay otras licitaciones que son para bienes y servicios recurrentes que hace la misma Dirección de Compras y Contrataciones Públicas, que los pone a disposición del Estado, etc. ¿Qué quiero decir? Que ahí se avanzó, yo diría que a pasos gigantes, y ese avance gigante tiene que ver con transparencia y con eficiencia en el uso de los recursos públicos. Eso es un avance por donde se le miren. ¿Ya? Eso, estimados. Terminamos la primera parte, tratamos de explicar brevemente, no sé si tan breve, de qué se trata el Estado, lo que hay, lo que pasa, los incentivos, lo que hacen las personas, por qué lo hacen, cuáles son los mecanismos que hay, ustedes pueden pensar si están bien o mal, ver que hay distintas escalas, ver que hay problemáticas distintas y ver que también esos resultados distintos o diferentes obedecen a ciertas estructuras, a una estructura de metas donde la mayoría cumple. Las licencias médicas, una explicación posible, eso que les decía yo, de los 3 días, y que por eso la tasa de ausentismo es mayor, a mecanismos de mejoramiento de remuneraciones para la gente dentro de la organización que están circunscritos a la antigüedad, o en el caso de las contratas, a la arbitrariedad. Entonces, bueno, esas son las cosas que hacen que el Estado no sea un ente profesional como debería ser, y que lo que uno espera como administrador público es que se transite para allá en algún minuto y se hagan otras reformas. Por lo menos lo que yo siento, y es que se avanzó mucho en los últimos años, que se han hecho varias reformas, que el tema sigue en el tapete de la opinión pública. Por lo tanto, mientras eso sea así, lo que uno debería esperar es que ocurran nuevas reformas, nuevos avances, y podamos entregar un mejor servicio a la gente, a la ciudadanía, etcétera, en función de que estos mecanismos que hemos revisado hoy se mejoren, se perfeccionen y finalmente cumplan su objetivo, finalidad, y como dice la primera lámina de este ramo, contribuyan a que la entidad logre sus objetivos organizacionales, que de eso se trata. ¿Ya? Eso, estimados, estuve largo hoy día. Preguntas, lo que ustedes quieran, cuéntenme. ¿No hay? Bueno, de ser así, nos vemos el próximo miércoles. Recuerden que a la 1 ya. Les pido por favor que en esta ocasión sí sean lo más puntuales que puedan. Como viene una persona que es de afuera, la idea es que estemos todos y también aprovechemos todo ese rato de conversar con él. ¿Ya? Un abrazo grande, cuídense y nos vemos la próxima semana. Hasta pronto. Todo bien, chao. 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 Chao, profe. Chao, profe. Chao, profe, que la haya bien. Chao, profe. Chao. Chao.